Bien, esta semana vamos a ver ya estamos en la penúltima semana, lo que corresponde a la literatura peruana del modernismo, ¿no? El realismo. Vamos a explicar un poco el contexto también para poder entender, ¿no? Por qué de alguna manera se desarrollan ciertos temas, ¿no? Dentro del realismo, como es, por ejemplo, la reivindicación del indígena, y con eso vamos a poder entender lo que es la aparición del indigenismo, ¿sí? Vamos a ver esos detalles, ¿no? Y también, ¿no? Por ejemplo, ese tema de la formación de la nación, que en el realismo se invoca, digamos, ¿no? A realizar ¿no? Eh, una formación de la nación de forma bastante agresiva, ¿no? Eso también de alguna manera está dentro del proyecto modernista peruano, ¿no? Y, y luego, por supuesto, con ello y con todo lo tratado, digamos, sobre el indígena, ¿no? Eso también lo vamos a ver dentro del indigenismo, ¿no? Así que ese va a ser nuestro temario de hoy, ¿sí? A ver, voy a hacer captura de pantalla un minuto, por favor. A ver, un minuto, por favor. ¿Cómo estás, Milenka, Marco? ¿Cómo estás, Naomi? Bien, este es el temario de hoy, ¿no? Clorinda, Aves sin Nido, Manuel González Prada, este, Chocano, Alma América, ¿no? El vanguardismo, ¿no? Con Vallejo, ¿no? Y el indigenismo con Ciro Alegría, ¿no? Y José María Rueda, ¿no? Bien, realismo peruano, ¿no? Clorinda y Aves sin Nido, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir durante el siglo XIX, ¿no? Y por qué se propician diferentes temas como la reivindicación del indígena, ¿no? Y los derechos sobre la mujer. Vamos a contextualizar un poco, ¿no? Atendiendo algunas cosas literarias, por supuesto, ¿no? Hay que remontarnos, digamos, todo ¿por qué llegamos a este punto, ¿no? Hay que remontarnos hasta la colonia, ¿no? Eh, Cuando más o menos en el siglo XVII, ¿no? O sea, 1600, ¿no? Los españoles ya han conquistado totalmente el incanato, han vencido a los incas de Vilcabamba, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que va a comenzar eh, una estabilización, ¿no? de la colonia, ¿no? En historia literaria se llama periodo de la estabilización colonial, que eso ocurre más o menos desde 1620, por ahí aproximadamente, ¿no? Es decir, comienzan a fundar las instituciones, ¿no? Poner, digamos, todos estos aspectos de la sociedad colonial, ¿no? Costumbres, ¿no? Eh,
y comienza a formarse algo que va a perdurar y que va a causar también muchos problemas, ¿no? Las llamadas encomiendas, ¿no? Em, las encomiendas consistían pues en que un, un español, ¿no? Un español tenía tierras, ¿no? Supongámoslo, tierras, chacras, ¿no? Eh, y le encomendaban a él, ¿no? Un grupo de personas, ¿no? O sea, muchos españoles tenían terrenos extensos, ¿no? Entonces la corona le decía al español, mira, te encomiendo, ¿no? 500 personas, o sea, 500 indígenas, ¿no? Y o sea, tú los tienes a tu cargo, ¿no? Trabajan tu tierra, ya tú ves cómo los administras, ¿no? Cómo les das de comer, etcétera, etcétera. Y nosotros te pagamos, ¿no? Por tenerlos, por cuidarlos, supuestamente, ¿no? Claro, eran esclavos, ¿no? Pero los indios, ¿no? Pero no tenían que maltratarlos, ¿no? Entonces les pagaban, ¿no? Era como una administración de personas, ¿no? Les pagaban a ellos, ¿no? A los encomenderos y pues, los tenía a su cargo y los hacía trabajar su tierra, ¿no? De ello, digamos, no pagaban impuestos, pero un porcentaje de sus cosechas, ¿no? Iba pues para el, eh, para al virreinato, ¿no? Para la corona, digamos, ¿no? El problema fue que hubo mucho maltrato, ¿no? Mucho maltrato por parte de los encomenderos, ¿no? Los golpeaban, los maltrataban, ¿no? Ultrajaban a las mujeres, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso lo describe la crónica de Huamampoma Ayala, ¿no? La nueva crónica, ¿no? Lo describe, ¿no? Que justamente es una denuncia, ¿no? Contra lo que está ocurriendo, ¿no? La iglesia también era un encomendero, ¿no? O sea, también tenía tierras, ¿no? Y la corona también le daba, digamos, grupos de indios, ¿no? Para que los administre de la forma adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre después, ¿no? A finales del siglo XVIII, ¿no? Se dan las reformas borbónicas y estas reformas lo que hacen es, como creo que les comenté, ¿no? Reformas administrativas, ¿no? En la cual la corona española ya no quiere tener gastos excesivos, ¿no? Entonces, lo que hacen es, a ver, suprimir gastos, ¿no? Entre ellos los que les comenté una vez, ¿no? A José Gabriel Condorcanqui, la élite cusqueña, la República de Indios, ¿no? Le quitan todos los privilegios. O sea, ya no les van a pagar una mensualidad digamos, como un desagravio por la conquista, sí van a pagar impuestos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero lo mismo también ocurrió con la República de Españoles. O sea, los encomenderos ahora, lo primero que hacen es quitarle las encomiendas, ¿no? Ahora, digamos, la misma corona la va a administrar, supongamos, ¿no? Y con ello, ahora los encomenderos van a pagar impuestos. Y era medio contradictorio porque, o sea, le quitas a las personas, digamos, que trabajan con los encomenderos, ¿no? ¿Quién va a trabajar la tierra de ellos? Ahora tienen que contratar personal, ¿no? Y ahora van a pagar impuestos, ¿no? Y aún así les tiene que pagar como un impuesto adicional, ¿no? Un porcentaje de las cosechas, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde la élite española, digamos, ¿no? Comienza a manifestar un malestar, ¿no? La élite cusqueña ya había sido desintegrada, ¿no? O sea, desactivada de la República de Indios luego de la rebelión de Tupac Amaru II, o sea, lo desactivan, ¿no? Y la República Española es que queda, digamos, ¿no? Ellos iban a hacer presión, ¿no? Para que le reactiven, digamos, sus privilegios, ¿no? Esos encomenderos, con el pasar de los años, ¿no? Se les conoce como los vecinos notables, ¿no? La clase dirigente, ¿no? O también llamado la aristocracia, ¿no? Ellos son los que sobrevivieron de la República Española, ¿no? De lo que había en el virreinato. Justamente como ellos son la clase dirigente, la clase que maneja el país, la aristocracia, digamos, ¿no? Es por eso, ¿no? Como ocurre hasta el día de hoy, ¿no? Son los que manejan el país, ¿no? Entonces, es por ende que al haber ello, ¿no? Y desactivado la República de Indios, ellos comienzan a generar toda esta crisis colonial, ¿no? Toda la crisis del sistema colonial.
¿no? Comienza a generar todo esta crisis, ¿no? A finales del siglo XVIII y comienza todo el proceso independentista, ¿no? El proceso independentista, como tú lo sabes por historia, es un proceso bastante complejo, ¿no? Porque, o sea, lo que querían los vecinos notables, ¿no? Los antiguos encomenderos o descendientes de antiguos encomenderos, lo que buscaban era que le restablezcan sus privilegios, ¿no? O sea, que le restablezcan las encomiendas, no pagar impuestos, ¿no? Pero nunca buscaban salirse de la colonia. Es por eso que uno ve las contradicciones en su actuar, ¿no? Por un lado, o sea, sí, digamos, ellos como que querían poner presión, amenazar de que se iban a salir de la colonia, pero nunca lo iban a hacer, ¿no? Ellos creían que poniendo presión, ¿no? La corona les iba a restablecer los derechos y de pronto se están dando cuenta que esto se está yendo, se les va de las manos, ¿no? Y encima viene San Martín, un jacobino, ¿no? De la Revolución Francesa, ¿no? Que había estado allá, ¿no? Y es como que tienen temor, ¿no? Porque ellos no buscan salirse de la colonia, ¿no? Es por ende que muchos de ellos, de la clase dirigente, apoya, ¿no? Con dinero a la causa realista, ¿no? Es decir, en contra de San Martín. Otros están neutrales porque no saben qué hacer y un porcentaje mínimo apoya a San Martín, ¿no? San Martín entiende todo esto. Es por eso que uno puede entender por qué él ofrece un protectorado, ¿no? O sea, al inicio, o sea, incluso traer un príncipe de España, ¿no? Para que gobierne, ¿no? Porque dialoga con la clase dirigente. Los dirigentes no quieren salirse de la colonia, ¿no? O ya, y si te sales de alguna manera, o sea, como república, ¿no? Pero, no, como era monarquía constitucional, creo. O sea, mantener, digamos, la apariencia, ¿no? Que todavía estás bajo la colonia, pero ya eres independiente, ¿no? Eso es lo que propone San Martín. Lee bien, digamos, la realidad, pero nadie le hace caso, ¿no? Entonces, San Martín se va, ¿no? Y deja, pues, en el gobierno, ¿no? A Lamar, ¿no? Pero ahí surge otro problema, ¿no? O sea, ya se independizan en el país y la clase dirigente no es lo que querían, ¿no? Ellos de alguna manera, con la causa realista, querían restablecer, digamos, la colonia, ¿no? Es por eso que se puede entender, ¿no? Que justo en ese momento, ¿no? José de la Riva Agüero y Boquete da un golpe de Estado, ¿no? Si mal no me acuerdo, me corrigen por ahí si es que me equivoco, el motín de Balconcillo, ¿no? Es el primer golpe de Estado que se registra, ¿no? O sea, se revela, ¿no? O sea, golpe de Estado, ¿no? Y a partir de ello comienza una serie de golpes de Estado uno tras otro, ¿no? A la vez también, en ese momento, Torre Tagle, José de la Torre Tagle, no está de acuerdo con él, se independiza, ¿no? O sea, se revela y declara la independencia de Trujillo, si mal no recuerdo. Entonces, de pronto, la república es tricéfala, ¿no? O sea, el presidente constitucional Lamar, el otro que ha hecho el golpe de Estado y el otro que se declara independiente, ¿no? Y es porque tanto Torre Tagle como Ribagüero, ¿no? Son de aristocracia, ¿no? Entonces, al ver que los civiles no se ponen de acuerdo, como José de la Ribagüero y José y Torre Tagle, es que los militares, pues, al ver tanto, o sea, esto no es que simplemente dieron ello y ya están en desacuerdo. No, o sea, los militares se dan cuenta que ellos no están de acuerdo desde que viene San Martín, ¿no? Y desde antes, ¿no? Todo el proceso independentista, o sea, ya digamos, no, nunca se van a poner de acuerdo, entonces comienza un golpe tras golpe de Estado, otro golpe de Estado y así están durante durante 50 años aproximadamente, ¿no? Hasta el primer gobierno civilista con José Pardo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque una vez que los militares toman el poder, ¿no? Comienzan a, digamos, los civiles, ¿no? Se dan cuenta que no van a poder acceder a este poder, ¿no? Eh, o sea, los golpes de Estado, o sea, realmente eran, cuando uno lee la literatura de la época o periódicos, ¿no? De aquel momento, es bien atroz, o sea, no es como uno piensa, ¿no? Que vienen, toman con militares, ¿no? O sea, era una batalla campal, ¿no? O sea, los militares que andaban en caballo, pues, ¿no? Con su tropa, digamos, ¿no? Entraban, se peleaban en las plazas, ¿no? Con los otros militares, ¿no? Y así, ¿no?
eh, digamos, era el pan de cada día, ¿no? Hay una novela que se llama de 1827, 31, por ahí, que supuestamente es la primera novela organizada en el Perú, Lima de aquí a 100 años, ¿no? Lima de aquí a 100 años es una novela que justamente menciona, o sea, es ficción, ¿no? Pero de alguna manera nos hace ver también qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Eh, Ahí se describe, por ejemplo, que habían revueltas de militares, ¿no? O sea, se mataban entre ellos, ¿no? Con su gente, ¿no? En las plazas públicas, ¿no? Entraban a caballo, ¿no? Los cuartelazos, ¿no? O sea, era constante, ¿no? Las conspiraciones, ¿no? Constantemente, ¿no? Entonces, al no ponerse, al ver que no pueden acceder al poder, entonces estas personas, los vecinos notables, la aristocracia, ¿no? Los descendientes de los encomenderos, ¿no? Lo que hacen es irse a provincias, ¿no? Se van a provincias porque saben que en la capital no pueden acceder al poder, ¿no? Entonces se van hacia el norte del país, Sierra Central, Sierra Sur, la selva, Loreto, ¿no? Y se van ahí, digamos, ¿no? Y ahí, ¿qué hacen? Comienzan a retomar, ¿no? Porque algunos tienen sus tierras, ¿no? Comienzan a seguir, digamos, lo que hacían sus ascendientes, ¿no? O sea, ya no existe la encomienda, ¿no? Pero comienzan a trabajar la tierra, ¿no? Para ello contratan gente, ¿no? Bueno, entre comillas contratan, ¿no? Y comienzan a ser terratenientes, ¿no? Es decir, trabajar la tierra, pero ellos no trabajan la tierra, sino que contratan indígenas, indios, campesinos, ¿no? El terrateniente, ¿no? O latifundista, ¿no? O gamonal es lo mismo, ¿sí? En otros casos, ¿no? Como se funda la república, ¿no? Es como que todo el territorio es nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comienza a ocurrir, ¿no? Al ser un territorio nuevo, ¿no? Digamos, se comienza a mapear, ¿no? Se comienza a poner nuevos límites, ¿no? En el Perú. Y recuerden que algunas personas, o varias personas, de la aristocracia habían apoyado la causa independentista, ¿no? Entonces, supuestamente, dada la independencia, se le iba a devolver a estas personas, pero no había dinero, ¿no? Y encima estábamos golpe tras golpe de Estado. ¿Quién te va a devolver el dinero? Entonces a veces asumían el poder alguien ya, y como no tenían cómo devolverle, les decían, ya sabes qué, mira, la única devolución que puedo hacerte es que tú cojas todas estas tierras, ¿no? Toma estas tierras y pagado, ¿no? Y algunos aceptaban porque sabían que no les iban a devolver, ¿no? Había mucha corrupción también, ¿no? Habían personas que no, digamos, no habían, o sea, no habían apoyado la causa independentista, pero igual también les daban tierras, ¿no? ¿No? O sea, la corrupción estaba desde ese momento, ¿no? Entonces, muchos, digamos, tenían, digamos, los bonos, ¿no? Que hasta el día de hoy existen, ¿no? Hay bonos de la independencia que, bueno, los han comprado países incluso, ¿no? Que es como una deuda, ¿no? De aquella época, ¿no? Entonces, entonces le daban tierras, ¿no? Le daban tierras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? También ocurría que, por ejemplo, llegaba un terrateniente a un lugar y había una comunidad, ¿no? Campesina. Entonces el terrateniente le decía a la comunidad, ¿no? Bueno, el Estado me ha dado estos territorios, ¿no? Estos son de mi propiedad. Y de pronto la comunidad se sorprendía, ¿no? ¿Cómo así? Nosotros hemos vivido acá, ¿no? Incluso cuando estaban en la colonia, o sea, ellos han vivido ahí también, ¿no? Nosotros no sabíamos de esto, ¿no? Sí, pero ahora es mi propiedad, ¿no? Ustedes están invadiendo mi territorio, ¿no? Son invasores, ¿no? Pero el terrateniente, buena gente, ¿no? Dice, no, no se preocupen, yo no los voy a votar, ¿no? ¿No? O sea, supuestamente esa era la idea, ¿no? Yo no los voy a votar, ¿no? Este, yo no los voy a votar, simplemente lo que va a ocurrir, ¿no? Pueden quedarse, ¿no? Pueden quedarse.
¿no? Pero para quedarse, ¿no? Yo les ofrezco trabajo, ¿no? Me deben dinero, o sea, se pueden ir o pueden quedarse, ¿no? Por supuesto, los campesinos no tienen otro lugar, se quedan, ¿no? Pero ahora le deben al terrateniente, ¿no? O sea, por vivir en su casa que siempre vivieron, ahora le deben dinero, ¿no? O si no se pueden ir, pues, ¿no? Entonces les hace el trato siguiente, ¿no? Bueno, yo tengo estas tierras extensas, ¿no? Ustedes se quedan ahí, me deben dinero, ¿no? Pero vamos a hacer un trato, ¿no? Trabajas la tierra, ¿no? En las chacras aquí, trabajas estas tierras durante 20 días, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Para mí, ¿no? Y durante 10 días te doy una tierra, una hectárea, digamos, ¿no? Y tú trabajas para ti, ¿no? O sea, siembras y cosechas para ti. 10 días para ti, 20 días para mí, ¿no? Por supuesto, esos 20 días no le pagaba nada, porque recuerda que ahora los campesinos le deben dinero al terrateniente. Entonces, el pago mensual era como que poco a poco, ¿no? Acortaba la deuda, ¿no? Pero es una mentira, pues, porque, o sea, crecían los intereses y en realidad lo único que hacían era, lo que les pagaba era como que acortar los intereses y la deuda nunca bajaba, ¿no? Eh, y encima, como le daban la tierra gratis, ¿no? O sea, al campesino, entre comillas gratis, también le cobraba algo, ¿no? Pero, o sea, entre comillas, ¿no? Pero no, ese cobro estaba dentro de la deuda, ¿no? O sea, sumaba, ¿no? O sea, el terrateniente no le pagaba nada, tampoco le cobraba nada, ¿no? Porque en su trabajo, digamos, era la manera en que te pago y me pagas también, ¿no? Entonces, eso era el latifundismo, ¿no? O también ocurría que llegaba un campesino y, ¿no? No, o algunos contrataban campesinos y les decía lo siguiente, casi lo mismo, ¿no? O sea, mira, tengo estas extensas tierras, yo te doy una pequeña choza, te doy una parcela de tierra, ¿no? Una choza y una parcela de tierra para que tú trabajes para ti, ¿no? Igual, ¿no? Durante algunos días para ti, siembras y cosechas, y el resto de días trabajas para mí. No le va a pagar nada porque ya le está dando una choza, un lugar donde vivir, ¿no? Y una parcela de tierra. ¿Qué más no quiere, ¿no? Decía el terrateniente, ¿no? Le está dando un lugar de vida y un lugar para que sustente su alimento, ¿no? A cambio de eso, trabaja para mí, ¿no? Era una forma de devolverle, digamos, el alquiler de la casa, ¿no? La choza y el alquiler de la tierra, ¿no? Y los insumos, porque el terrateniente es de quien le pagaba los insumos, ¿no? O sea, para sembrar y cosechar, ¿no? Eso también era el latifundismo, ¿no? Y el terrateniente también era la iglesia católica. La iglesia también tiene tierras, ¿no? También tiene tierras, también tiene ¿no? Lugar, digamos, donde trabaja. O sea, también tiene tierras y también tiene así a los campesinos, ¿no? Ahora, lo que les cuento es como lo más ideal, ¿no? Porque a veces ocurría que, o sea, los campesinos trabajaban los 30 días del mes, ¿no? O sea, trabajaban los 30 días para el terrateniente y a la par también tenía que trabajar su tierra para poder vivir, ¿no? Había mucho maltrato del terrateniente, ¿no? Se creían superiores, ¿no? O sea, había, digamos, toda esa costumbre colonial, pues, ¿no? Del encomendero, ¿no? Que ahora vuelven a retomar, digamos, esas costumbres, ya no encomendero, pero sí el terrateniente, ¿no? El gamonalismo, para que me entiendas un poco mejor, es casi como un sistema feudal, ¿no? El terrateniente era un señor feudal en el Perú, ¿no? Él era el amo y señor de los campesinos, ¿no? Los campesinos no eran esclavos en la ley, pero en la práctica parecían, ¿no? En la práctica parecían, digamos, esa, eh, digamos, esa forma, ¿no? De poder tratar, digamos, a los campesinos, ¿no? Eh, los condenaban, digamos, a tener esa deuda que era interminable, ¿no? Incluso había una especie de, de ley, pero que no era una ley en sí, sino que era algo que sucedía, ¿no? Que se conoce como el vientre perpetuo. Es decir, los campesinos tenían un hijo o hija,
y ya o sea, ni bien nacía, ya su destino era ser campesino, ¿no? ¿No? O sea, no estaba condenado al trabajo, ¿no? No tenía mayores aspiraciones. Por supuesto, estas personas no estudiaban, ¿no? Todo el día trabajaban, ¿no? El latifundismo no es que tenía, a ver, no vayas a creer que ya mi casa y unas 2 hectáreas, ¿no? No, el terrateniente en realidad manejaba extensas tierras, ¿no? Una vez hicieron un documental, ¿no? En la cual, por ejemplo, ponían los casos, ¿no? Un terrateniente en provincia era así como el dueño de Chorrillos, por ejemplo, ¿no? O sea, todo ese extenso territorio de un distrito, eso era, digamos, sus tierras, ¿no? O como dijeron en ese documental, un terrateniente tenía 90 veces la extensión del Estadio Nacional, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, realmente era impresionante, o sea, tenía grandes cantidades de tierra, de extensión de tierra. Por eso un terrateniente era como un alcalde. Y dentro de su territorio, el terrateniente o gamonal, él hacía todo porque estaba dentro de su propiedad, ¿no? O sea, era dueño y señor de todo eso y él era pues autoridad. Por ejemplo, él hacía de juez, si es que de repente había algo, no sé, había una trifulca, ¿no? Algo así, él impartía la justicia, ¿no? Habían casos, se reportaban que él mandaba azotar, ¿no? A los campesinos, ¿no? Si se portaban mal, ¿no? Él también hacía como juez para casar a las personas, ¿no? O sea, entraban en matrimonio y él, pues, ¿no? Como un notario, ¿no? O sea, los casaba, ¿no? Este, también, ¿qué más, no? Las fiestas, ¿no? Todo realizado en torno al terrateniente, ¿no? O sea, el terrateniente, y si habían colegios, ¿no? Existía un colegio, pero para la familia del terrateniente, ¿no? Porque en la tierra del terrateniente vivía pues él, su familia, sus hijos, ¿no? Pero recuerda que estos hijos crecen, ¿no? Y tienen hijos, ¿no? Se casan, ¿no? Entonces ahí viven, ¿no? Y la educación solo es para ellos, no es para el campesino no tiene educación. Sus hijos de los campesinos no tienen mayor educación, siguen siendo explotados, ¿no? Etcétera, ¿no? El gamonalismo es algo que digamos, dura todo el siglo XIX, ¿no? Bueno, en realidad todo esto dura hasta 1969, en realidad, ¿no? Pero, digamos, todo este proceso, ¿no? El siglo XIX, en la praxis el campesino es libre, no, perdón, en la ley supuestamente son libres, independientes por la República, pero en la praxis siguen siendo esclavos, no son siervos, ¿no? Y hasta que llega el primer presidente civilista, ¿no? En la cual se trata, digamos, ¿por qué aparece el primer gobierno civilista? Porque, digamos, ¿no? Lo que va a ocurrir es que luego de la anarquía militar con Castilla, ¿no? Castilla gana esta anarquía Vivanco, ¿no? Y comienza pues un periodo de estabilidad colonial, no, perdón, estabilización de la República, prosperidad, hay venta del guano, ¿no? Hay dinero, comienza a pagarse los empréstitos, comienza a pagarse la deuda interna, ¿no? Justamente estas personas que habían pagado para la República, ¿no? Para la independencia, ¿no? Se les comienza a devolver, hay una corrupción también entre Echenique, también estable, ¿no? Entonces, al ver que hay estabilidad, ¿no? Los terratenientes, ¿no? Comienzan a tratar de tomar el poder, pues, ¿no? Y fundan el Partido Civilista, ¿no? Y este Partido Civilista lo que hace es tratar de llegar al poder y lo hacen con Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle es el presidente de los terratenientes, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay mucha inestabilidad cuando ingresa, ¿no? Y justamente su gobierno termina con un golpe de Estado, ¿no? O sea, le dan un golpe de Estado a él, ¿no? Aisha, la visión paternalista es ver al indio como un niño al que cuidar o proteger, ¿verdad? Sí. Además de ello, en el indianismo ya se ve la reivindicación de la imagen del indio donde se le ve como ser humano. Ajá, sí, Aisha, correcto. Eh, y bueno, y eso hasta finales o sea, Pardo y Lavalle, ¿no? Cae en el golpe de Estado, ¿no? Y nuevamente los militares entran al poder, ¿no? Y se desata la guerra con Chile, ¿no? Esa es la situación del indio durante el siglo XIX, ¿no? E incluso
en la selva, ¿no? Había demasiada explotación, ¿no? El boom del caucho, ¿no? Se vive, y ahí literalmente no son esclavos los aborígenes, digamos, de la selva, ¿no? Los agarran de esclavos, ¿no? Muere mucha gente, ¿no? Todo eso retratado un poco en esta novela histórica El sueño del Celta, de Vargas Llosa, ¿no? Está basado en algunos hechos reales, ¿no? Realmente hay una explotación tremenda en el boom del caucho en el siglo XIX, ¿no? Y la República, el Estado no hace nada, ¿no? Eh, en el, cuando se da cuando se produce la guerra con Chile, ahí, digamos, se ve el país fragmentado, ¿no? Totalmente fragmentado porque no hay una nación. O sea, la clase dirigente, recuerden que todavía están con esta idea de querer, pues, o sea, se sienten más españoles que peruanos, porque ellos eran descendientes de los encomenderos, ¿no? Entonces no sienten por el país nada, ¿no? Un ratito. Bien, sí, cuando se desata la guerra con Chile, eh, la clase dirigente no siente mayor apego al país, ¿no? Y lo que tratan, digamos, de hacer es, lo primero que hacen, se desata la guerra, es irse del país, ¿no? Uno de los representantes justamente de ello, ¿no? Que se puede ver es Mariano Ignacio Prado, ¿no? El presidente aristocrático, por supuesto, ¿no? Que se va, ¿no? Eh, bueno, hace algunos años él ha intentado lavar la cara, ¿no? O sea, a Mariano Ignacio Prado diciendo que él nunca se fugó, ¿no? Que el Congreso le dio la autorización, ¿no? Es verdad, o sea, él nunca se fugó, o sea, él, digamos, él va a Europa a comprar armas, ¿no? Pero no regresa, pues. Dice que el Congreso no, o quien había tomado el poder, ¿no? Algo así, no me acuerdo quién, este, como que no lo dejó regresar, ¿no? Algo así, pone, ¿no? Pero es que no lo dejó regresar porque no daba respuesta a nada, o sea, o sea, sintieron que el gobierno estaba descabezado, ¿no? Y por otro lado, ¿no? En los que se quedaron acá, se quedaron encerrados en sus casas y no hacían nada, ¿no? Eso, por ejemplo, le criticaba a Ricardo Palma a González Prada, ¿no? Que en toda la guerra, en la ocupación chilena en Lima, ¿no? O sea, estaba encerrado en su casa, ¿no? Nunca puso oposición ni nada, ¿no? Eh, y bueno, y cuando, digamos, el Estado les decía a los terratenientes, mira, tienes que apoyar, ¿no? O sea, la guerra, tienes que ir a la guerra. Y ellos decían, sí, vamos a ir a la guerra, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacían? Ellos no iban. Los que iban eran los campesinos, ¿no? O sea, los campesinos eran como, o sea, ellos eran como los dueños, los campesinos, ya vamos a la guerra, pero ellos iban, vayan ustedes, nosotros no. Entonces, el campesino, ¿por qué lucha? O sea, ellos comienzan a poner, ¿por qué lucho si el país, digamos, ¿no? La liberación, digamos, o sea, la independencia no le ha dado nada nuevo al campesino, sigue siendo esclavo, ¿no? O sea, sigue siendo, digamos, maltratado por el terrateniente.
¿no? Entonces hay una división del país, ¿no? O sea, van muchos en esta campaña de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Que gana varias batallas, pero no hay mayor apego, digamos, al Estado que lo maltrata, ¿no? Entonces, no hay una nación, digamos, ¿no? Y la clase media trata de hacer algo, pero no tiene los recursos, no tiene los contactos, no es la clase dirigente del país, ¿no? Y el pueblo, bueno, el pueblo sigue lo que le dicen, ¿no? ¿No? Entonces, eso, digamos, ocurre, ¿no? Eh, resuelta la guerra, ¿no? Comienza a haber el periodo de reconstrucción nacional, ¿no? Ya el tema, digamos, del indígena está presente, ¿no? De la reivindicación del indígena, porque los intelectuales se dan cuenta cómo quieres que ellos luchen por nosotros si tú lo maltratas, si tú lo tienes, no lo has incorporado al proyecto del Estado, no lo tienes rezagado, ¿no? O sea, digamos, cómo quieres que esta persona se forme una nación, no se siente íntegra si no le das el lugar adecuado, ¿no? Dentro de la sociedad. Desatada la guerra, o sea, resuelta la guerra ya, empieza todo el periodo de reconstrucción nacional y es ahí donde vienen los temas pues de la formación de la nación, porque se dan cuenta que no hay una nación formada, no se trata de reivindicar al indio, pero hay otro problema más, ¿no? Que comienza a acontecer. Un ratito. Sí. Eh, ¿Cuál es el otro problema, digamos, no? Eh, en esa época, ¿no? Comienza a presentarse un inconveniente, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Sus esposos habían ido a la guerra, ¿no? Bueno, eran otras épocas, ¿no? En ese momento las familias eran numerosas. Una mujer a los 30 años tenía como seis hijos, ¿no? Entonces sus esposos habían muerto en la guerra y de pronto quedaban viudas, con 6 hijos encima, con 30 años, ¿no? Entonces ustedes dirán, pues por eso pues, se puede poner a trabajar. No es tan fácil, ¿no? O sea, lo que pasa es que en esa época la mujer no tenía un oficio, no tenía una educación, digamos, que le permitía ingresar a la universidad, ¿no? La mujer hasta 1890, creo, no ingresa a la universidad porque no puede, porque no tiene la educación, porque no tiene, digamos, el estatus adecuado para entrar, ¿no? Porque la educación de la mujer estaba realizada, era una educación conventual. ¿Qué es conventual? Convento, ¿no? Es decir, la educación de la mujer estaba a cargo del sacerdote, de la iglesia, ¿no? Y la educación que les brindaban no era una educación pues como la que tienes en la actualidad, ¿no? Sino que era una educación bastante paupérrima, ¿no? Y de formar un espíritu servil, ¿no? Servidumbre, ¿no? Les enseñaban, por ejemplo, así como etiqueta social, les enseñaban los valores familiares, les enseñaban, no sé, a orar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la religión, ¿no? Eso les enseñaban, ¿no? Entonces, no recibían una educación para ingresar a la universidad, ¿no? Porque no les permitían ingresar a la universidad, ¿no? Tampoco les generaban, digamos, tener un oficio, un trabajo. Entonces lo que comienza a pulular luego de la guerra es muchas mujeres mendigas con hijos en la calle, ¿no? ¿No? O sea, fue un problema social muy fuerte, ¿no? O sea, mujeres clase media, incluso no indigentes. Algunas podían regresar a la casa paterna si es que tenían dinero, si es que el padre estaba vivo, porque también se había ido a la guerra, ¿no? Pero en otros casos no tenían padres, habían muerto, ¿no? Y se quedan como indigentes porque no tenían una profesión, porque no tenían un oficio, ¿no? Para trabajar, ¿no? Ese tema, por ejemplo, es tratado en una novela de Mercedes Cabello, ¿no? Blanca Sol,
muy polémica la novela para su época, ¿no? Le criticaron duramente porque Blancasol trata de una mujer, al parecer de clase alta, todo es ficción, por supuesto, ¿ya? Pero recoge una problemática, ¿no? Era una mujer de clase alta que queda viuda con 3 hijos, ¿no? Su padre también está muerto, ¿no? Entonces se dedica a la prostitución, ¿no? Y cuando trató ese tema Mercedes Cabello, ¿no? Mucha gente interpretó pues que estaba contando la vida de alguien, de una mujer de clase alta, ¿no? Y le hicieron todo un problema, ¿no? Este, pero esa era la problemática. Entonces, eh, las mujeres en ese momento, la primera generación de mujeres ilustradas comienzan a reivindicar, ¿no? Su estatus, ¿no? Entre ellas están Clorinda Mata Turner, Mercedes Cabello, Lastenia Larriba, Teresa González de Fanning, ¿no? Carolina Freire, entre otras, ¿no? Ellas, ¿no? Como siempre lo digo, ¿no? Si tú, ¿no? Alumna, puedes estudiar en la actualidad, puedes postular a la universidad, ¿no? Y recibes una educación que te permite hacer ello, se lo debes a todas estas mujeres, ¿no? Que pusieron, digamos, en debate la educación de la mujer, ¿no? Recuerden que la literatura en esa época está muy ligada al plano social, o sea, lo que ellos decían, fundaron revistas, fundaron periódicos, el Perú Ilustrado, por ejemplo, ¿no? Álbum de familia, ¿no? Todos estos tipos de periódicos ellas comenzaban a publicar ahí, ¿no? Poniendo el tema, ¿no? Ahí en el tapete, ¿no? O sea, la educación de la mujer, ellas reclamaban que tenían que darle una educación con la cual les permite ingresar a la universidad, el ingreso a la universidad, el trabajo hacia la mujer, ¿no? La función de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurría, ¿no? O sea, eso comienzan a debatir, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, una mujer, una franco-peruana, ¿no? Flora Tristán, y seguramente has escuchado ese nombre, Flora Tristán, ¿no? Hay un centro de la mujer, ¿no? De Flora Tristán. Ella era hija de un peruano, militar peruano, y una francesa. Ella había nacido en Francia, vivía en Francia, ¿no? Muere su padre, ¿no? Entonces ella regresa, ella viene al Perú a ver la herencia de su padre, ¿no? Y bueno, reconoce el Perú y escribe un libro que se llama Peregrinaciones de una paria, ¿no? Te retrata, pues, ¿no? Todo el aspecto de haber escrito, de haber pasado por Lima, ¿no? Y ahí te habla de las conspiraciones, ¿no? Las revueltas que hay en las plazas, ¿no? Y ese va a Arequipa, porque su padre es de Arequipa, ¿no? Entonces, ahí estando en la casa, ¿no? Como sus tíos son militares, ¿no? Describe en su diario, ¿no? Las peregrinaciones en la paria, ¿no? Todo lo que acontece, ¿no? O sea, ahí como entran a la casa familiar y comienzan a hablar de las conspiraciones que se van a levantar en armas contra el presidente cual, ¿no? Y así, ¿no? Están en conspiraciones muchísimo, ¿no? Y también veía, pues, cómo entraban, digamos, los sacerdotes también iban a las casas de la gente que tenía dinero, como el caso de ella, por ejemplo, ¿no? Eh, y iban a la casa de las grandes familias, ¿no? Y les decían, para que si tenían hijas, para que ellas puedan entrar al convento a ser monjas, porque el mundo es un pecado, miran las guerras, ¿no? Civiles, ¿no? Que entren, ¿no? Pero no era gratuito, pues. Todo eso lo hacían con la finalidad de que puedan, digamos, pagarles una mensualidad, ¿no? Con ese fin lo hacían, ¿no? Cuando se produce todo esto, digamos, de las mujeres ilustradas, en Argentina había una mujer que se llama Juana Manuela Gorriti, ¿no? Que comienza a hacer las llamadas veladas literarias, ¿no? Estas veladas, lo que van, digamos, esta mujer en Argentina estaba muy metida en lo social, digamos, y se hacía todo, digamos, todas estas reuniones, ¿no? Reuniones, donde se hablaban de los temas sociales. Había una dictadura en Argentina, ¿no? Entonces también trataban esos temas políticos, ¿no? Y bueno, ella la exilian, ¿no? Se autoexilia acá en el Perú porque la estaban persiguiendo en Argentina, la dictadura argentina. Y cuando viene acá, ella comienza a hacer las veladas literarias en su casa, en Lima, ¿no? ¿Y quiénes asistían? Clorinda Mato, Mercedes Cabello, Manuel González Prada, ¿no? Incentivó mucho esto, ¿no? La educación, al ver que no hay una mejora, fundan sus colegios, ¿no?
Teresa González de Fanning funda su colegio en su casa, que hasta el día de hoy existe, el Fanning, ¿no? No sé si lo habrás escuchado, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, ajá, como la historia de las... Exacto, muy bien, Aisha, exacto, como el sufragio de la mujer, igualito. Entonces, ellas, digamos, entran en este debate, ¿no? Y por eso en Clorinda, como en Mercedes Cabello y Teresa González de Fanning, están hablando mucho de la defensa del indio, ¿no? De la reivindicación del indio y sobre todo de la mujer, ¿no? Ellas logran poner en la función central que tiene la mujer dentro del Estado, ¿no? Y bueno, por ahí en esos años logran pues la reivindicación de que la mujer pueda acceder a la universidad para que así ya no dependa del marido, si se muere, ¿no? Etcétera, y que tenga una profesión, ¿no? La primera mujer que ingresa a San Marcos, ¿no? Que era la única universidad en ese momento, creo que ingresa a medicina, si mal no recuerdo, ¿no? Pero es gracias a ellas, ¿no? A todas ellas, ¿no? ¿no? Bueno, y estas mujeres escriben muy bien, ¿no? O sea, Mercedes Cabello, o sea, yo he leído las novelas de Clorinda, Lastenia, Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning, pero Mercedes Cabello realmente escribe muy bien, o sea, en verdad, yo leo varias novelas del siglo XIX de hombres, ¿no? De Perú, y no le llegan ni al 10% realmente de lo que escribe Mercedes Cabello. Mercedes Cabello es una gran escritora que incluso tiene un tratado de teoría literaria, ¿no? Donde habla se nota que ha leído a Solá, Flaubert, Balzac, ¿no? O sea, es una gran lectora, ¿no? Y habla de la literatura, digamos, de cómo debería hacerse en una literatura así, ¿no? De tal manera, características, ¿no? Clorinda, ¿no? Tiene mucho éxito cuando publica Ave sin Nido, ¿no? En vida, creo que tuvo como 3 ediciones y encima una edición en Estados Unidos, cuando estaba en vida. Lamentablemente su novela causa mucha polémica porque la Iglesia Católica se siente identificada con el tema que está tratando, ¿no? O sea, ¿no? De los sacerdotes que se aprovechan, ultrajan a las indias, ¿no? Y la Iglesia Católica le quema la imprenta, la persigue, ¿no? Se tiene que exiliar en el extranjero, Clorinda, ¿no? O sea, para que vean, digamos, ahí la excomulgan, ¿no? Parece que en ese tiempo excomulgar era que te vayas al infierno, creo, me imagino, ¿no? ¿No? Entonces, eso, ¿no? Y Ave sin Nido, digamos, es una novela bastante interesante, ¿no? Bastante entretenida. Lamentablemente, todas estas mujeres fueron silenciadas por el patriarcado después, ¿no? La clase dirigente no le gustaba, digamos, esa forma de ver de reivindicación de la mujer y del indio, y la silencian, ¿no? En el siglo XX, en las primeras décadas que comienzan a hacerse historias literarias, ni las mencionan, ¿no? O las tildan de naturalistas, ¿no? O sea, las tildan de novelas aburridas, y de ahí pasan 100 años y recién en los años 2000 comienza a reivindicarse a estas mujeres. La única que sobrevivió, digamos, a este destierro es Clorinda, ¿no? Que sí su novela, digamos, se siguió publicando durante el siglo XX, ¿no? Pero después las demás fueron totalmente desterradas, ¿no? Imagínense que Mercedes Cabello en el 2005, creo, 4, recién hubo una reedición de sus novelas, ¿no? O sea, imaginen, casi 100 años después, ¿no? Y comenzaron a aparecer estudios sobre Clorinda, Mercedes Cabello, ¿no? Pero recién el año pasado han vuelto a aparecer libros sobre de las Tenias, sobre Carolina Freire, ¿no? O sea, simplemente novelas que bien no tenían reedición y hay muchas novelas que todavía no tienen reediciones, ¿no? Pero bueno. Entonces, esos son los temas que Clorinda trata, ¿no? La reivindicación del indígena, la reivindicación de la mujer, el trabajo, ¿no? La formación de ella, ¿no? Tiene, por supuesto, una visión anticlerical contra el clero, ¿no? Porque también se entiende que el clero se ha aprovechado de las mujeres y del indio, ¿no? Por supuesto, ella está acorde con las visiones positivistas, ¿no? Por ende, tiene una visión paternalista, porque consideran al indio, tanto González Prada como ella, o sea, aquí hay que reivindicarlo, sí, pero él no lo va a hacer solo, ¿no? No sé, el indio no lo va a hacer solo, no se va a reivindicar solo, no es su función de él. No puede, pues, porque por estas cuestiones de las razas que se creían en el positivismo, ¿no?
Entonces, no, por eso quien puede reivindicarlo, ¿no? Es ellos, ¿no? La gente que tiene educación, que tiene dinero, educación y dinero, y puede reivindicarlo al indígena que es visto como un niño, como una persona que no tiene mayores, no va a poder saber de sus cosas, reivindicarse, ¿no? En ese aspecto, ¿no? No es un indigenista, porque el indigenista es, digamos, que el indio se reivindica solo, ¿no? Esa es la posición del indigenista, ¿no? ¿No? O incluso las mismas personas que se sienten indígenas, como Arguedas, como los poetas de Puno en los años 20, ¿no? El grupo Orcopata, ¿no? Ellos son indígenas y se reivindican solos, ¿no? Por eso son indigenistas, ¿no? También, ¿no? Pero en cambio, cuando ves que el indígena no puede, por cuestiones, digamos, positivistas, ¿no? Entonces es ahí donde es un precursor del indigenismo, ¿no? Bien, a ver, un ratito, chicos. Bien, este, Aves sin nido es del género épico, ¿no? Especie de novela. Eh, las acciones se desarrollan en Quilla. Es un pueblo que no existe, es un pueblo utópico, digamos, ¿no? Es un pueblo que eh, ficcionalizado, ¿no? Por Clorinda. Eh, y aquí se ve, digamos, el proyecto, digamos, que ellas tienen, ¿no? Y la forma en que ellos ven al indígena también. Quillat es un pueblo en la sierra, ¿no? Donde están los campesinos y eso está gobernado por Sebastián Pancorbo. Es el gobernador corrupto, ¿no? Que tienen tierras, ¿no? Las cuales alquilan a los campesinos, ¿no? A altos precios, ¿no? Y también esto va de la mano con el cura Pascual Vargas, ¿no? Que también no es un terrateniente, ¿no? La iglesia es el representante de la iglesia que es un terrateniente también que explota a los indios, ¿no? Entonces, llega en ese momento, la novela empieza cuando llegan Lucía y Fernando Marín aquí ya. Son gente que tiene dinero, gente que, digamos, tiene educación, dinero, ¿no? Y bueno, llegan, ¿no? Se instalan ahí y ven, pues, ¿no? Que hay mucha explotación, ¿no? Entonces, a ellos no les agrada eso, ¿no? Entonces hablan con los campesinos, ¿no? Y les dicen, pues, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, se dan cuenta que ellos no tienen mayores derechos, no conocen. Entonces, ellos le comienzan a enseñar a estas personas, ¿no? Cómo deberían, digamos, comportarse, saber sus derechos, ¿no? Etcétera, ¿no? Los comienzan a instruirse. Y qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿No? Lo que va a pasar es simplemente es que tanto el gobernador como el cura no les gusta ello porque, claro, o sea, un pueblo educado no se va a dejar explotar, pues, ¿no? Entonces, traman, digamos, una calumnia, ¿no? Diciéndoles al pueblo, ¿no? Que los Marín han robado unas joyas de la iglesia, ¿no? El pueblo le cree al cura, ¿no? ¿Por qué dudar? ¿No? Digamos, ¿no? Los otros son nuevos, ¿no? O sea, en cambio otros ya los conocen tiempo, ¿no? Entonces el pueblo enardecido, ¿no? Sin escuchar a los Marín, van y atacan su casa, ¿no? Fue muy feroz, ¿no? Pero en defensa salen Juan y Marcela Yupanqui, ¿no? Dos campesinos que habían conocido a los Marín y, digamos, les caían muy bien, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta que han sido calumniados, ¿no? Entonces van y los ayudan, ¿no? Y bueno, en toda esta batalla campal, ¿no? Juan y Marcela Yupanqui mueren, ¿no? Mueren. Al morir, este,
Antes de morir, Marcela Yupanqui le pide a Lucía Marín que por favor no se haga cargo de sus hijas, ¿no? Rosalía y Margarita, ¿no? Y le cuenta un secreto. Y bueno, y muere Marcela Yupanqui. Los Marín, bueno, se calma, digamos, la población, ¿no? Muy feroz, ¿no? Y les da un plazo determinado para que ellos se vayan. Entonces están alistando las cosas, ¿no? Eh, en esos días llega el hijo del alcalde, bueno, el hijastro en realidad del alcalde, Manuel. Manuel es un abogado, él no es corrupto como su padrastro, ¿no? Eh, quiere ver el caso, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, él también se sorprende de cómo ha reaccionado el pueblo, ¿no? Entonces va y se entrevista con los Marín, ¿no? Y le cuentan, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero en ese ir y venir, ¿no? Se encuentra con, eh, o sea, conoce a Margarita, ¿no? Y se enamora a primera vista, ¿no? Y ella también de él, ¿no? Se enamoran ambos, ¿no? Entonces, bueno, se enamoran, y digamos lo que va a ocurrir es que simplemente, ¿no? Eh, los Marines se van a ir, ¿no? Ya están a punto de irse, porque ya les han dado el plazo, ¿no? Y se van a ir a Lima, ¿no? Entonces Manuel se desespera porque piensa que no va a volver a ver a Margarita, ¿no? Entonces, en eso dice, no, ¿saben qué? Voy a pedirle matrimonio, ¿no? Y entonces para no alejarse de ella. Entonces le dice a los Marín si se puede casar con ella, ¿no? Le pide la mano, ¿no? Los Marín aceptan, ¿no? Dice, sí, claro, está bien, no hay problema, eres un buen chico, ¿no? Pero Lucía Marín le dice, te tengo que contar un secreto, ¿no? Que me contó su madre, ¿no? Entonces le dice, pues, que Margarita no es hija de Juan Yupanqui, sí de Marcela de Yupanqui, pero de Juan no, porque ella había sido ultrajada, ¿no? Por un sacerdote que llegó a Quillac, ¿no? Pedro Miranda y Claro, y le tenía que decir para que, digamos, no haya secretos, ¿no? Y Manuel se queda sorprendido, ¿no? Porque su madre de Manuel también era una campesina, ¿no? Y su madre había sido ultrajada por el mismo sacerdote cuando estaba en Quillac. Entonces, cuando se entera de ello, se quedan sorprendidos, aturdidos, ¿no? Porque no pueden amarse, pues, ¿no? Son como, y así termina la novela, ¿no? Son como aves que no pueden formar una familia, un nido, ¿no? Son aves sin nido, ¿no? Fin. De eso trata la novela. ¿Les parece aburrido, chicos? A mí no me parece aburrido, ¿no? Bastante interesante. Está siempre el thriller ahí, ¿no? El suspenso. El tema, el abuso de las autoridades contra los indígenas, ¿no? La crítica al clero, ¿no? Se muestra al indio, sí, porque la literatura peruana antes no mostraba al indio. Es la primera novela que lo muestra, ¿no? Hay una visión paternalista por esta cuestión indianista, ¿no? El indianismo es creer que el indio es un niño, ¿no? Al cual hay que reivindicar, ¿no? Porque él no lo puede hacer solo. El discurso protector, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta, pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? Muy bien. Eh, pasamos a González Prada. González Prada, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Es un crítico social fuerte, ¿no? Escribió poesía, ¿no? Escribió ensayos, ¿no? Eh, discursos todos reunidos en páginas libres y horas de lucha, ¿no? Ay, sí, sí, durante la clase mencionó a Ricardo Palma. Mi pregunta es: ¿una de sus características fue la de digresión histórica? Ay, se te pediría que todavía. Ah, no, ya hemos pasado a Ricardo Palma, ¿no? La digresión histórica es, digamos, cuando, para contextualizar, digamos, la tradición peruana, ¿no? O sea, una vez que se presenta, ¿no?
La tradición es como decir, yo te voy a contar una historia, ¿no? Etcétera, y de pronto lo que hace es contextualizar históricamente. Digresión es te sales del tema, ¿no? Pero eso lo hace para contextualizar y luego retorna y cuenta, ¿no? La tradición. Eso es la digresión histórica. Ajá. Bien, volviendo a González Prada, ¿no? González Prada se da cuenta, pues, de que nuestro país está, pues, por todo lo de la guerra, ¿no? No, digamos, no ha formado una nación. Otra es el tema que les mencionaba, ¿no? No hay nación. Y esto se debe a que nosotros seguimos bebiendo de la literatura española, no solo de la literatura, sino de la tradición española, ¿no? Yo les comenté que otros países en el siglo XIX miraban, o sea, ya bebían culturalmente de otros lugares, ¿no? Este, Argentina, de Italia, ¿no? De Chile, de Inglaterra, Uruguay se independiza de Brasil, ¿no? Y comienza a beber de Alemania, ¿no? Y nosotros, del Perú, perdón, de España, ¿no? España que estaba en una crisis económica muy fuerte, en una bancarrota, porque recuerden que los países se han independizado, ya no hay ingresos, ya. Eh, Hay una guerra de sucesión española, muere el rey Alfonso y asume su hijo que tiene 11 años, ¿no? Un títere, ¿no? Digamos, de los consejeros reales, ¿no? Siguen perdiendo colonias, pierde la guerra con el Perú, ¿no? Y encima pierde las últimas colonias en la crisis del 98, ¿no? O sea, ¿de quién nos servimos? Seguimos bebiendo como modelo cultural de un país totalmente en caos. Tal vez por eso nuestro país es caótico en ese momento, ¿no? Entonces, González Prada menciona que los intelectuales son hispanófilos, ¿no? Es decir, siguen bebiendo culturalmente de España cuando debemos ver hacia otros lugares, ¿no? O sea, en ese tiempo en Europa, ¿quiénes eran potencias ya? Francia, Alemania se había reunificado, el Segundo Reich había aparecido, Italia se había reunificado, Inglaterra, la era victoriana, pero nosotros seguíamos viviendo culturalmente de un país en caos, en crisis y premoderno como era España, ¿no? Entonces él busca que se alejen, digamos, de eso, porque al final te contagias de eso, ¿no? Entonces buscar una renovación ideológica y cultural, ¿no? Eso implicaba, por supuesto, producir literatura, porque en esa época la literatura estaba ligado a la sociedad, ¿no? O sea, produces una nueva literatura y también eso va a cambiar, ¿no? En la sociedad, ¿no? Él es un precursor del indigenismo porque también tiene esa visión paternalista, es un precursor del modernismo, no es modernista, él busca, digamos, la renovación, pero busca, o sea, mientras que Rubén Darío busca y escribe, ¿no? Y publica libros, ¿no? Bajo esa perspectiva, ¿no? Y bueno, su texto más conocido es el Discurso del Politeama, ¿no? El tema central, la renovación política y social del país, ¿no? Es ese tema, ¿no? Es un discurso que se leyó frente a Andrés Avelino Cáceres, ¿no? El presidente de aquel momento. González Prada no lo leyó un niño, sino un adolescente, creo, si mal no recuerdo, donde se habla, pues, de muchas cosas, ¿no? O sea, muy agresivo el discurso, ¿no? O sea, el, los niños tienen que recuperar, ¿no? Lo que los hombres, ¿no? No supieron defender con honor, ¿no? Hay una corrupción donde pone el dedo, si pone el dedo en la llaga brota pus, ¿no? O sea, realmente es muy agresivo el discurso, ¿no? Eh, Llama, o sea, dice, pues corregir los errores del pasado, ¿no? La educación va a ser lo mejor, reivindicar al indígena, ¿no? Y eso va a ocasionarse mediante la educación que se le puede brindar, ¿no? La educación debe dársele al indígena para que éste pueda, digamos, conocer, ¿no? Sus derechos, ¿no? Eh, la ignorancia, ¿no? La educación para el campesinado no existía, ¿no? Y les forjaba un espíritu de servidumbre, ¿no? Tanto al indígena como a la mujer también, ¿no? Y las élites, digamos, no sienten nada por el país, ¿no? No han hecho posible de que el indígena sea incorporado al proyecto nacional, ¿no? Hay un rechazo a la herencia colonial, ¿no? Se critica, digamos, la visión de Ricardo Palma, por ejemplo, ¿no? La integración del indio en la sociedad. González Prada es anticlerical, ¿no? O sea, es ateo, ¿no? Y también contra el clero, ¿no? Que son los que de alguna manera, ¿no? También son terratenientes, el sacerdote, ¿no? Y traen el malestar a la sociedad, ¿no?
y por supuesto la idea del nacionalismo, ¿no? Forjar una nación, ¿no? Bien. González Prada, ¿no? Invocaba, digamos, una renovación ideológica y formar una idea de nación de forma agresiva, ¿no? La élite, a quien él ¿no? Dice, la clase dirigente no sabe llevar las riendas del país, ¿no? Bueno, le hacen caso, pues. O sea, le hacen caso la élite. Y entonces dice, ya, está bien, tiene razón, ¿no? No hay una nación, entonces hay que formar la nación, pues. ¿Y cómo se forma la nación? O sea, la élite, ¿no? Ya vamos a formar la nación, pero a partir de nuestra perspectiva, es decir, a partir de nuestra clase social. Todo eso coincide también con Nicolás de Piérola, ¿no? Ingresa al poder, ¿no? Hace una revolución, ¿no? Y toma Lima, ingresa a Lima, eh, y él entra al poder, ¿no? Y a partir de ese momento se da la llamada República Aristocrática, ¿no? Y que va a durar hasta 1919. La República Aristocrática, al entrar Piérola, los aristócratas sienten que el país entra en una estabilidad social, ¿no? Entonces, los que estaban en provincias, ¿no? Retornan a Lima y fundan bancos, fundan empresas. En algunos casos, estos terratenientes dejan de lado, o sea, literalmente abandonan las tierras, o simplemente en otros casos no le prestan mucha atención a las tierras, ¿no? Se olvidan de ello porque más están aquí, ¿no? Con los bancos, ¿no? Incluso hay un banco que hasta el día de hoy existe desde esa época, ¿no? Un banco antiguo, 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 ¿no? Y bueno, o sea, dejan las tierras, ¿no? Y las abandonan. Hay una descendencia de la agricultura por esos años. Fundan aquí los bancos, ¿no? Todo eso. Iban a estar durante 19 años gobernando para su clase, ¿no? Tanto así que en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? La República Aristocrática, ¿no? Remodela la ciudad de Lima. Es que estas personas se creían, pues, muchos descendientes de españoles, ¿no? Y comienzan a europeizar Lima, ¿no? Claro, ahora te parecerá un caos el centro de Lima, pero en aquel momento, pues, el centro, ¿no? Es remodelado, ¿no? No sé si conoces Paseo Colón, ¿no? Lo construyeron en esa época, ¿no? Al costado del Paseo Colón, donde está la Real Plaza, si ves, hay una fuente de agua, se llama el Parque Neptuno. Ese parque fue construido en aquellos años, ¿no? Que el Parque Neptuno es como una imitación del Parque Neptuno francés. Se construye el Museo Italiano, el Museo de Arte de Lima, se crea el Jirón de la Unión. En Alfonso Ugarte, bueno, ahora tú verás todo un caos, ya, pero hay una parte, digamos, que es bastante colonial, bien europeo, mejor dicho, ¿no? Entonces, eh, digamos, se trata de embellecer la ciudad de Lima, porque Lima se funda el Teatro Colón, por el Girón de la Unión, Colmena, ¿no? Los arcos, ¿no? Todo eso, digamos, se construye, ¿no? Como una visión europeizante de Lima, ¿no? Eh, entonces, eso, digamos, por ejemplo, uno de los impulsores de esta élite es José de la Riva Agüero y Osma, ¿no? Seguro escuchaste hace un rato José de la Riva Agüero y Boquete, ¿no? Era su abuelo, ¿no? José de la Riva Agüero y Osma fue, o sea, es un aristócrata, ¿no? Y que él, en 1905, sustenta una tesis en San Marcos, ¿no? Sobre literatura, diciendo pues que la literatura peruana, ¿no? En su esencia es una literatura de España, ¿no? Es una literatura provincial de España y que no debemos alejarnos de ellos, ¿no? Claro, porque él era descendiente de los encomenderos, pues, ¿no? Ventura García Calderón, ¿no? Y Francisco García Calderón eran hijos de García Calderón que había luchado en la guerra, que el traidor, como le llaman, ¿no? El que hizo el grito de Montán, si no recuerdo por qué así se llama, eh, que declara pues la rendición de Perú, ¿no? Ellos vivían en Francia, ¿no? Y bueno, o sea, ellos casi nunca vivieron, ¿no? Aquí, ¿no? Ventura nunca vino al Perú, hablaba del mundo indígena, pero nunca había pisado la sierra. Tanto así que a Ventura Arce Calderón, en Francia lo nominan, los franceses lo nominan al premio Nobel, ¿no? Lo nominan, ¿no? Nunca ganó, pero sí se sabe de ello, ¿no? Está José Gálvez también, ¿no? El hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma,
¿no? Toda esta pléyade de escritores intelectuales se llaman arielistas, ¿no? El arielismo son este grupo de intelectuales que comienzan a propiciar de que la nación peruana se debe, digamos, gracias a la aristocracia. Eh, y que para, digamos, y hay estas ideas positivistas, por supuesto, ¿no? Que para limpiar, digamos, estas cuestiones, digamos, ¿no? Hay que hacer una limpieza étnica, ¿no? Se comienza a hablar digamos, de la migración, ¿no? Clemente Palma escribe una tesis llamada El porvenir de las razas, sustentada en San Marcos, que no es la única tesis, hay varias tesis eugenésicas en ese momento que hablan sobre la limpieza étnica, es decir, mencionan de que deberían venir razas superiores como la italiana y la alemana, ¿no? Y que, que digamos, como si fuéramos animales, ¿no? Que se crucen, ¿no? Y se va a imponer la sangre alemana, la sangre italiana, ¿no? Para que los indígenas, ¿no? Por ejemplo, vayan desapareciendo, ¿no? Eso es lo que se hablaba, muy normal. Es que era el pseudopositivismo ya, porque ya no es positivismo eso, era un tema muy común en esa época, ¿no? Ahora nos asombra cuando ustedes escuchan de la Alemania nazi, ¿no? Que creían en la raza superior, la raza aria, ¿no? Eh, Hay que investigar un poco, ¿no? O sea, digamos, eso es algo que todo el mundo lo hablaba, ¿no? O sea, era algo muy normal en aquella época, ¿no? Si acá en el Perú habían nazis en aquel tiempo y todavía dueños de grandes periódicos, eh, sí, eran nazis, ¿no? O sea, imagínate, todo el mundo creía en eso, ¿no? De la raza superior, ¿no? Incluso cuando lees en el Ulises de Joyce, hay una parte donde se habla, por ejemplo, de que deben matar a los judíos, ¿no? Porque son la escoria del mundo. La gente pensaba eso, ¿no? Eh, era un pensamiento común, ¿no? La idea del pseudopositivismo. Pero bueno, regresando aquí, este, Ventura, Clemente Palma, José de la Riva Agüero, ¿no? Están dentro de ello, y uno de los representantes del arielismo que pertenece al modernismo es José Santos Chocano, ¿no? Chocano está dentro de esta ideología, ¿no? Chocano es amigo de dictadores, un aristócrata, ¿no? Responde, digamos, a esta ideología, es representante del modernismo inaugurado por Rubén Darío, ¿no? Él es el representante aquí, ¿no? En el Perú, y tiene todo este pensamiento arielista, ¿no? Y publica Alma América, ¿no? Uno puede pensar, profesor, pero ¿dónde veo lo español aquí? Si se llama Alma América, incluso su libro tiene como subtítulo Poemas Indoespañoles, y uno piensa pues de que, bueno, está buscando el mestizaje, ¿no? Sí, por supuesto, busca el mestizaje, pero si lees, vamos a ver en un rato, ¿no? Si lees bien, te vas a dar cuenta que ese mestizaje sí propicia ello, pero eso debe darse con que el indígena sea algo menor, que lo español sea superior, ¿no? A lo indígena, ¿no? Ahorita vamos a ver ello, ¿no? ¿Eliminar de qué? Ya, los arielistas, o sea, querían borrar, digamos, a los indígenas. Querían hacer limpieza étnica. Lo que pasa es que en Estados Unidos se hace, pues, ¿no? Pero muy atroz, ¿no? Matan a los indios, ¿no? A los apaches, ¿no? Y bueno, eso es algo que se produce en Estados Unidos y también se quiere hacer en Latinoamérica, ¿no? Pero no se da porque justamente en México se da la Revolución Mexicana, la reivindicación del campesinado. Entonces viene como reguera, digamos, de pólvora, que en Latinoamérica comienza también a darse una reivindicación de lo andino, ¿no? O el indio, ¿no? El nativismo en Uruguay, en Colombia, en Ecuador, también el indigenismo, aquí también, ¿no? Por eso no se propicia, ¿no? Y siempre hay esa tentativa de que el indígena haga una revolución, ¿no? Pero bueno, en el caso de Alma América, ¿no? Lo que va a ocasionar, digamos, es que Chocano, ¿no? Trate de hacer un mestizaje, ¿no? ¿No? Por eso el tema es el siguiente, ¿no? La exuberante naturaleza siempre se muestra el paisaje andino, el paisaje americano, pero ese paisaje es como fondo nada más, o sea, no hay, digamos, una reivindicación de ello, sino que es un fondo nada más, ¿no? En la cual es bonito porque ahí están los españoles. Él le hace un homenaje a los caballos y los conquistadores, pues.
¿no? Es que pisan, ¿no? El territorio americano, ¿no? ¿No? O sea, imagínense, pues, ¿no? Este, ¿no? La geografía del continente americano, la identidad mestiza, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Veamos aquí, por ejemplo, en este poema de Blasón, ¿no? Miren, veamos cómo se observa estos detalles de lo indígena como algo inferior, ¿no? Dice, soy el cantor de América. Ustedes dirán, profesor, pero ahí está reivindicando, pues. Sí, pero mira lo que sigue. Soy el cantor de América, autóctono, ya hasta ahí normal, y salvaje. O sea, soy el cantor oriundo, está bien, pero salvaje. Primer adjetivo medio que denosta, ¿no? Dice, mi lira tiene un alma, ¿ok? Mi canto un ideal, ¿ya? Mi verso, hasta ahí él se, digamos, se elogia, ¿no? Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje. Ah, ok, o sea, su poesía que tiene alma e ideal, ¿no? No se mece de un ramaje. Normalmente América siempre está asociado digamos, a la naturaleza, al bosque, ¿no? Plantas, árboles. Y mira lo que viene acá, con vaivén pausado de hamaca tropical, ¿no? O sea, su verso no es, no está colgado de la naturaleza americana, ¿no? No cuelga de una hamaca tropical, dando cuenta. Y hace un rato te dice, soy el cantor de América, salvaje, pero por si acaso mi verso no pertenece a América. Contradictorio, ¿no? No sé si ustedes lo ven de esa manera también. Luego dice acá, cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol. Ya, hasta ahí normal. Que me da el cetro de su poder real. ¿Ok? Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, dice. ¿No? O sea, él se siente hispano y hasta ahí normal, podríamos decir, pero evoca el coloniaje como si la colonia hubiese sido lo mejor, pues más bien era una época de explotación al indio, ¿no? Los esclavizaban, mucha gente moría en las minas, ¿no? Evoco el coloniaje, dice, parecen mis estrofas trompetas de cristal, dice. Miren cómo antes ha dicho que él se siente cantor de América, salvaje, que sus versos, por si acaso, no se mecen, no pertenecen a un ramaje ni se mecen en una hamaca tropical, pero cuando él evoca el coloniaje, sus trompetas son de cristal. Y eso es una metáfora de lo celestial, porque los ángeles tocaban las trompetas de cristal, pues, ¿no? Como se dice en la Biblia, en el Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Dando cuenta? Dice, mi fantasía viene de Abolengo Moro, o sea, de España. Los Andes son de plata, profesor, pero ahí está elogiando los Andes de plata. Espérate, mira lo que viene luego. Pero el león de oro. Profesor, pero el león es amarillo. No, no va por ese lado. España es en su heráldica, en su escudo, ¿no? Tiene al león. O sea, el león es el animal representativo de España. O sea, los españoles se representan mediante un león. No por nada, ¿no? El music sale de Castilla y León. No es por nada, el SIG aparece un león y apacigua con una mano el león, ¿no? Incluso el escudo de San Marcos, ¿no? Que fue fundado por los españoles, en su escudo, si ustedes ven ahí al evangelista sentado encima de un león, ¿no? O sea, el león es la metáfora de España. Los Andes son de plata, pero el león es de oro. O sea, España es de oro, dice, ¿no? ¿No? Y las dos castas fundo con épicos bravos. Sí, pero el oro es mejor que la plata, pues. La sangre es española e incaico es el latido, dice. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador, ¿no? Se han dado cuenta cómo, o sea, parece que hay un mestizaje, ¿no? Parece que reivindica, ¿no? Pero en realidad, si te das cuenta, no es así, ¿eh? O sea, más bien hay una denostación subliminal, ¿no? De lo andino frente al español, ¿no? Bien, entre algunos temas, torrencialidad, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno dice torrencial es que aparece una imagen tras otra, una imagen tras otra, una imagen tras otra, ¿no? ¿No? Este, hay bastante sonoridad, ¿no? No puede negar, pues, que Chocano escribe bien, ¿no? O sea, escribe
No sé, hay un buen sonido del verso, un buen sonido o sea, el ritmo, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay una plasticidad, ¿no? Es decir, hay bastante, se crean imágenes, ¿no? O sea, el cantor de América, ¿no? Una persona pues que canta, ¿no? El león, los Andes, ¿no? O sea, hay una imagen tras otra, por eso es torrencial, porque hay mucha aparición de imágenes, ¿no? Se describe el paisaje, ¿no? En otros poemas, ¿no? Evocación del pasado histórico, habla de la colonia, evocó el coloniaje, dice, ¿no? Es neorromántico por estas cuestiones del parnasianismo, ¿no? ¿No? O sea, él es muy formal, ¿no? O sea, buen sonido, buena rima, buen ritmo, ¿no? En esa parte, ¿no? ¿No? Y logra, de alguna manera logra impactar, ¿no? En una poesía popular, ¿no? O sea, a la gente le gusta mucho el sonido, digamos, ¿no? Bien, vanguardia. Bueno, ya explicamos la vanguardia la vez pasada, ¿no? La vanguardia, recuerden que es un periodo de entreguerras, ¿no? ¿No? Es un periodo de entreguerras en la cual, digamos, ¿no? Lo que hay, es una época donde los intelectuales no quieren estar sometidos a una guerra, ¿no? Y se han dado cuenta que la ciencia ha creado, digamos, arma de destrucción masiva, ¿no? Y que el arte jamás ha hecho una guerra, entonces comienzan ellos más bien a incentivar el arte, vivir sobre el arte, ¿no? Aparecen diferentes sismos, como ven ahí, futurismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, creacionismo, ultraísmo, entre otros, ¿no? Había mucha comunicación entre los intelectuales europeos y los intelectuales americanos, ¿no? Y específicamente peruanos, ¿no? Vallejo se va a España, luego se va a Francia, otros poetas que ahorita vamos a ver, ¿no? También se van a Francia, se van a Europa, ¿no? Hay mucha conexión con ellos, ¿no? Eh, y bueno, lo que tratan de hacer los vanguardistas es son rebeldes ante la sociedad, ¿no? Iconoclastas. Iconoclastas es estar en contra de lo establecido, ¿sí? Tratan de ser originales, por eso hay un rechazo de los precedentes, rechazan al burgués, rechazan la ciencia, rechazan el academicismo, sienten de que eso todo ha prodigado un arte aburrido, ¿no? Característica de la vanguardia, ¿no? Por ejemplo, a nivel europeo hay un alejamiento del realismo decimonónico, ¿no? Porque el realismo todavía seguía a principios del siglo XX, ¿no? Entonces la vanguardia irrumpe contra el naturalismo, contra el realismo, contra la ciencia, contra el burgués, todo eso ligado al realismo decimonónico, ¿no? Luego hay una experimentación en la concepción estética. Por ejemplo, en el caso modernista, lo bello era un cisne, lo bello era una estatua griega, pero ahora lo bello es un carro, ¿no? Marinetti dice, ¿no? Lo bello es, ¿no? Un carro y ya no una estatua griega, ¿no? Claro, y de ahí viene la concepción de que mucha gente en la actualidad, ¿no? Diga, qué hermoso carro, ¿no? Bueno, a mí particularmente un carro me parece una chatarra con hojalatas con llantas. A mí no me parece bello. Particularmente no veo agradable, ¿no? Un traste de hojalata con llantas, ¿no? Pero hay gente que sí, ¿no? Hay gente que sí. O sea, a mí particularmente no me llama la atención. Eh, las estatuas griegas me parecen siempre bellos, ¿no? O sea, por excelencia, ¿no? Pero bueno, desde ahí cambia el gusto, pues, ¿no? Hay una modernización del lenguaje, ¿no? Lo que pasa es que antes, ¿no? Por ejemplo, tú no podías decir caño, ¿no? En la poesía. Para eso utilizabas la palabra poética fontana. Fontana es una palabra poética. No podías decir chofer, sino tenías que decir auriga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces habían palabras poéticas para poder decir, digamos, ¿no? Algunas palabras muy ordinarias, ¿no? El verso libre, ¿no? O sea, esa es característica de la vanguardia, o sea, no hay métrica, no hay rima, no hay eufonía, ya como en el caso de Chocano, que había una eufonía, no, ahora es el sonido es perturbante, ¿no? Como ves ahí, 999 calorías, ¿no? Rum, traj, chaj, serpentínica, del bizcochero y jirafa al tímpano, ¿no?
Ese sonido es onomatopéyico, o sea, en 999 calorías se refiere a un helado, ¿no? Porque ese poema es del heladero, ¿no? De Trilce, ¿no? Es un helado, y luego lo que viene es el sonido del carrito heladero, ¿no? Que suena, ¿no? Parece que las llantas están mal, ¿no? Y suena, es el sonido onomatopéyico, ¿no? Ujú. Y bueno, luego inclusión de un nuevo léxico, por ejemplo, calorías, o este poema de Vallejo, ¿no? Grupo dicotiledón, que se refiere a un término biológico de la planta, del reproductor. Grupo dicotiledón, desde él petreles avaloreados de heterogeneidad. A, grupo de los dos cotiledones, grupo bicardíaco. Son términos biológicos que hacen un poco difícil, digamos, el entender el poema, ¿no? Antes que ibas a encontrar ese tipo de términos en la poesía, ¿no? Hay una conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Oquendo de Amac, ¿no? En 5 metros de poema, ese poemario que se abre como un acordeón, ¿no? Digamos, lo que hay es que en ese libro, por ejemplo, dice rayos X, hay un verso, ¿no? Rayos X, ¿no? O poemas radioactivos, creo, ¿no? Lo que pasa es que Oquendo muestra de que es consciente de que está viviendo en una sociedad, ¿no? De tecnología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Hoy la luna está de compras desde un tranvía, ¿no? El sol como un pasajero lee la ciudad, ¿no? Aprovechamiento en el espacial, bueno, no han puesto la imagen, pero son los caligramas, ¿no? Con los poemas, creo que en una de las clases vimos, ¿no? Como un poema que tenía la silueta de una mujer, ¿no? Ya, algo parecido, ¿no? O sea, este, con los poemas se trata de formar imágenes. Ese es el caligrama, ¿no? Asimilación del inmundo inconsciente, es decir, se muestra, digamos, el psicoanálisis, ¿no? ¿Se acuerdan? El inconsciente, donde están los traumas y las perversiones, ¿no? Y entonces eso aflora, ¿no? El lenguaje surrealista muestra, digamos, esa conexión de mundos inconexos, ¿no? Es crear una nueva realidad, ¿no? Y a veces el lenguaje surrealista puede ser un poco difícil de entender, ¿no? Bueno, en la vanguardia peruana, nosotros no tenemos nada que envidiarle a la vanguardia latinoamericana ni europea, ¿no? O sea, hay una gran tradición de poetas, ¿no? Vallejo con Trilce, Martín Adán con La Casa de Cartón, Oquendo con 5 metros de poema, César Moro con La Tortuga Ecuestre, el lenguaje surrealista, Westphalen con Las Ínsulas Extrañas, ¿no? Vallejo estaba en Francia, ¿no? Carlos Oquendo más se va a España. Moro se va a Francia y forma parte del surrealismo francés. O sea, él era amigo y algunos dicen fue como también parte ideólogo del surrealismo francés con André Breton, ¿no? De hecho, él era muy conocido allá porque formaba parte de las filas surrealistas. Westphalen se va a España. Hay otro poeta que no lo han puesto acá, Xavier Abril, él está en España, publica sus poemarios en España. Entonces, había mucha conexión entre lo que ocurre, digamos, en Europa y lo que está aquí. Vallejo, cuando publica Trilce, se va, nadie lo entiende acá, ¿no? Y se va a España. Y bueno, antes de ello, ¿no? Había publicado Los Heraldos Negros, ¿no? De corte modernista. Los Heraldos Negros todavía tienen influencia del modernismo, pero no de Rubén Darío, sino de Julio Herrera Reisig, un poeta uruguayo grandioso, ¿no? Este poeta Herrera Reisig, ¿no? Muy conocido en su momento, ¿no? Que también muestra esas cuestiones de la naturaleza, ¿no? Eh, y luego, en el 22, que justamente este año se cumplen 100 años, ¿no? Se publica Trilce, ¿no? ¿No? Trilce, de corte vanguardista, ¿no? Eh, y bueno, cuando se ve a España, Vallejo, ¿no? Publica, pues, ¿no? O sea, le reeditan Trilce, la generación del 27, ¿no? O sea, García Lorca, ¿no? Todos ellos, ¿no? Le reeditan Trilce, ¿no? Y luego se va a Francia, ¿no? Y en Francia escribe 2 libros, ¿no? Que fueron publicados. Primero, España parte también este cáliz, que lo hace en favor de los soldados de la República, porque la guerra civil en España se desata en el 36, ¿no? Y Vallejo escribe ese libro para ellos, ¿no? El libro se pierde durante muchos años, ¿no? Y luego lo encuentran casi 20 años después en una iglesia.
Y España y los poemas humanos, ese sí, digamos, es un libro póstumo, ¿no? Que estaban Vallejo había escrito, ¿no? Pero que una vez que muere, ¿no? Su viuda, Georgette Philippard, con Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Juntan todos sus poemas, ¿no? Y los publican, ¿no? Eh, bien, el periodo de la poesía vanguardista, ¿no? En el caso de Trilce, ¿no? Hay un quiebre en la sintaxis, ¿no? O sea, lo que pasa es que se altera, ¿no? Esta sintaxis como acá. En la última estrofa, nombre, nombre, dice, ¿qué se llama cuanto erizanos? Acá hay una ruptura de la sintaxis porque el pronombre personal nos nunca se, digamos, no, nunca se pone después del verbo, se pone antes del verbo, siempre, siempre se pone antes del verbo, ¿no? Entonces, porque tú no dices, ayer viéramos nos, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? ¿No? O algo así, no, hoy vemos nos, ¿no? No, tú dices hoy nos vemos, ¿no? ¿No? Entonces, hay una ruptura de la sintaxis, ¿no? Luego dice ortografía caprichosa, ¿no? Como acá, en la misma estrofa, dice que se llama cuanto eriza. Eriza es un neologismo, ¿no? Al poner H ya está creando una palabra. Eriza viene de herir y viene de erizar, ¿no? Y crea un neologismo, ¿no? Hay una experimentación lingüística, ampliación del léxico. Aquí también, ¿no? Como lo mismo, ¿no? Lo mismo, uno puede pensar que viene de lo mismo, ¿no? Pero en realidad viene del lomo, el lomo. Porque el poema habla de una persona que no quiere ir a trabajar, porque no quiere estar alienado al trabajo. Y el lomo, o sea, el lomo, es una metáfora del trabajo. Seguramente habrás escuchado, ¿no? Me rompo el lomo trabajando, ¿no? El lomo es metáfora de trabajar. Entonces, él está tan imbuido en el trabajo, ¿no? Que es lo mismo, está lo mismo, ¿no? En el trabajo alienado, ¿no? ¿No? Incluso acá en la segunda estrofa dice era, ¿no? Dice gallos cancionan. Cancionan no existe, ¿eh? Por si acaso, ¿no? O sea, tú no dices yo canciono, tú cancionas, él canciona. Esto no es un verbo, ¿no? Entonces, eh, está alterando ello, ¿no? Eh, luego, el tema central, la cárcel, la soledad, la ausencia, ¿no? El hogar provinciano, ¿no? Etcétera. Ya les dije, España aparta mi este cáliz, ¿no? Tiene como tema la guerra civil española, ¿no? Solidaridad con la República, ¿no? Poemas humanos no tienen como temas la pobreza, el hambre, el cuerpo. ¿Se acuerdan del poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca? Le pegaban todo sin que él les haga nada, ¿no? ¿No? El cuerpo como espacio de dolor, pero a la vez de liberación, ¿no? Compromiso político, ¿no? Eh, el trabajo como fuente de solidaridad. Recuerden que Vallejo era marxista y ateo, ¿no? Entonces él siempre piensa en la idea del colectivo, el pueblo, la gente, el proletario, el pobre, ¿no? Él tiene una novela marxista que es El Tungsteno, ¿no? Que habla de la explotación de los hombres en las minas. Hay una posibilidad de colectividad, ¿no? Emplea un lenguaje bastante cotidiano, ¿no? Sí, o sea, cuando tú lees poemas humanos es bastante sencillo, a diferencia de Trilce, ¿no? Parece que el poeta te hablara, te conversara, ¿no? Hay bastante dramatismo, ¿no? Cuando dice paralelismo y oposición es que a veces o sea, hay grupos de versos donde te dice ciertas ideas, ¿no? Que a la vez son paralelas y a la vez son opuestas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Se dice, eh, hay un poema que dice completamente todo, completamente nada, completamente ayer, completamente hoy, ¿no? Paralelos y oposiciones de ideas, ¿no? Comentario, hay una concepción solidaria, como les decía, en poemas humanos, ¿no? La figura del pobre, el dolor, ¿no? También lo andino, ¿no? Eh, me acuerdo cómo empieza este poema, algo así como,
Perdonen la tristeza, no, mi burro en las orejas, hoy recuerdo al Perú en las orejas de mi burro peruano, creo algo así, ¿no? Perdonen la tristeza, ¿no? Y por supuesto vas a encontrar siempre fragmentos del cuerpo, ¿no? Tobillo, diafragma, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, acá está, ya no alcanza el tiempo, así que seguimos. Y el contexto del indigenismo, ¿no? El indigenismo comienza a surgir, ¿no? Desde la caída de la República Aristocrática, ¿no? Y el ascenso de Leguía al poder, ¿no? Los aristócratas, con todo lo que les he contado, son derrocados del gobierno, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan que les mencioné que muchos habían abandonado las tierras? Bueno, ahora retornan, ¿no? Sacados del gobierno, comienzan a retornar. Unos van, porque recuerden que al final siguen siendo sus tierras de los terratenientes, ¿no? Entonces van nuevamente a recuperar sus tierras. Algunos campesinos aceptan, normal, otros no, porque dice, nos abandonaron. Entonces nosotros hemos trabajado la tierra como hemos podido, ¿no? Y dicen, bueno, está bien, puedes venir, pero ya no va a ser las mismas condiciones. Porque además durante la década del 10 al 20, esa década fue una época de reivindicaciones sociales. O sea, unos años antes, en 1908, se había dado la ley de las 8 horas, pero entre el 10 y el 20 se había dado la primera reforma universitaria, se habían declarado, se habían dado muchos derechos laborales a los trabajadores, entonces había toda una cuestión, digamos, de reivindicación laboral, y es por ende que los campesinos ya cuando intentan regresar los terratenientes a las tierras, están imbuidos con esas ideas, aparte de la Revolución Mexicana, que también había dado eso de, de revaloración del campesino, todo eso también como que instiga que los campesinos no acepten tal cual, ¿no? Digamos, que vengan los terratenientes con las mismas ideas que tenían, digamos, cuando se fueron, ¿no? O sea, que eran como siervos, como esclavos los campesinos, ¿no? O sea, dice, ya, está bien, quieres volver, pero págalos, ¿no? Por ejemplo, no tienes que pagar, ¿no? O ya no nos explotas de esa manera, ¿no? Entonces hay, digamos, toda una serie de elementos, ¿no? Que propician, digamos, que haya toda una convulsión social en ese momento. Aparte el tema también de la idea de la nación. Si ya los modernistas, arielistas habían dicho ya la nación, pero a partir de nuestra clase social, aparecen, digamos, otros partidos, ¿no? Como el APRA que se funda en ese momento y el Partido Comunista, ¿no? Y la publicación de Mariátegui, los 7 ensayos, hablan del indígena, hablan de que hay que reivindicar al indígena, hay que reivindicar su labor social, ¿no? Es que es parte de la nación, ¿no? O sea, el tema de la identidad nacional está en juego en ese momento. Entonces no es tan fácil que ellos retornen a retomar las tierras, los terratenientes, ¿no? Las condiciones han cambiado, en pocas palabras, ¿no? Entonces, el indigenismo se va a comenzar a desarrollar a partir ya del 30 con las novelas, ¿no? Pero antes, ¿no? Por ejemplo, acá hay una cronología del antecedentes, ¿no? Del indigenismo. Como les había mencionado, a finales del siglo XIX está Manuel González Prada y Clorinda con Ave sin nido, tiene una visión paternalista, ¿no? Y ya en el siglo XX aparece López Albújar con cuentos andinos, ¿no? Si bien López Albújar no los ve como, a ver, campesinos totalmente débiles, los pone muy feroces, ¿no? O sea, muy agresivos, ¿ya? O sea, es como que se va al otro extremo, pues, ¿no? Y hay una visión muy sesgada, ¿no? O sea, este indio ya es malo, no hay un justo medio, digamos, ¿no? Entre el débil y el malo, ¿no? O sea, no hay una visión, digamos, más personal, ¿no? Y Mariátegui, que si bien menciona que el indígena se va a reivindicar por sí solo, ¿no? Hay un desconocimiento bastante, ¿no? Del mundo incaico, la tradición andina, ¿no? Él lo ve más de una visión marxista, ¿no? No habla mucho del legado histórico porque no lo conoce, ¿no? Bueno, también era la época, ¿no? O sea, muy poco también se sabía. O sea, digamos, se sabía sobre las crónicas, pero más allá de eso, no, pues no, incluso desconoce el quechua, ¿no? Y ahí encontramos a Ciro Alegría y José María Arguedas, ¿no? Ciro Alegría con El mundo Sancho ajeno. Ciro Alegría fue un político, era aprista, ¿no? Trujillo, y con sus tres únicas novelas como La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo Sancho ajeno, con los tres gana premios.
¿no? Y el más importante es el concurso latinoamericano que gana en Estados Unidos con El Mundo es Ancho y Ajeno, ¿no? Este, el mundo es ancho y ajeno tiene como tema central la lucha por la tierra, ¿no? En este retorno de los terratenientes, ¿no? Y además, otra vez se comienzan a dar leyes. También es una problemática en los años 30, en la cual, otra vez, ¿no? Muchos aristócratas van a ciertas comunidades y le dicen, esta es mi tierra. Y las comunidades dicen, ¿qué? Pero esto no, siempre hemos vivido acá, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, eso también ocasiona estos problemas, ¿no? Se hace como una denuncia social, ¿no? El sistema opresor del latifundista, ¿no? Eh, Esto está ambientado en la comunidad de Rumi, una comunidad utópica, fraterna, solidaria, en la cual Ciro Alegría la concibe como un rezago del Ayu incaico, ¿no? Del Ayu, en la cual él dignifica al campesino por esta solidaridad y fraternidad que hay. Rumi está llevado por el viejo y sabio alcalde Rosendo Maki. Rosendo Maki es el alcalde, ¿no? Pero también hay como que la comunidad está encarnada también en el representante, ¿no? Entonces todo lo que le pasa a Rosendo Maki también le pasa a Rumi. La novela empieza cuando Rosendo Maki está regresando al pueblo, ¿no? O sea, había salido, digamos, ¿no? Y en los alrededores se cruza con una culebra y se asusta. La culebra es un símbolo de mal agüero. Entonces sabe que algo malo va a ocurrir, pero no solamente a él, sino también a la comunidad, ¿no? Entonces retorna, ¿no? Llega al pueblo y está asustado. ¿Y qué ha ocurrido? Llega al pueblo Álvaro Amenábar, ¿no? Álvaro Amenábar es el terrateniente de la hacienda de Humay, ¿no? Está todo el tema de lo que les he mencionado, ¿no? El latifundismo, ¿no? El terrateniente dice, quiero comprar las tierras porque voy a hacer carreteras. La modernidad en contra de la tradición, ¿no? Los campesinos quieren ponerse a luchar en una batalla campal a defender sus tierras, pero Rosendo Maki no, dice no, todo paz y amor, ¿no? O sea, dice no, vamos a ir con la justicia, nos van a comprender, ¿no? Y nos van a ayudar, ¿no? Lo que no sabe Rosendo Maki es que Álvaro Amenábar pues es un corrupto, corrompe autoridades, ¿no? Tiene amigos, legisladores, ¿no? Compra abogados, jueces, incluso soborna al mismo abogado de Rumi, Bismarck Ruiz, ¿no? Y cambia con los legisladores algunas leyes, ¿no? Como por ejemplo, ofertar, ¿no? O sea, te ofrecen comprar las tierras y eres dueño de las tierras. De pronto, como él ha hecho eso, ¿no? Ya los comuneros de Rumi son invasores, ¿no? En pocas palabras, son invasores, ¿no? Entonces se dan como que no entienden lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, Se tienen que ir del pueblo de Rumi hacia otro pueblo pequeño que también pertenece a la comunidad, ¿no? Y están ahí, ¿no? Logran meter preso, ¿no? A Rosendo Maki, ¿no? Como un instigador, digamos, a no hacer caso, ¿no? Lo meten preso y en la cárcel muere. Cuando muere Rosendo Maki, eh, cuando muere Rosendo Maki, llega Benito Castro, ¿no? Benito Castro había sido un poblador, ¿no? Muy inteligente, ¿no? Muy astuto que, digamos, los pobladores, ¿no? Juntaron dinero para que se eduque, ¿no? Y vaya a otro lugar, ¿no? Y retorne en algún momento determinado, ¿no? Para que pueda modernizar el pueblo, ¿no? Y justo retorna y ve todo el pueblo convulso, Rosendo Maki muerto, y los pobladores le cuentan lo que ha ocurrido y le dicen, yo estaba en la ciudad, ¿no? Y ahí es todo corrupción. La justicia solo es para los que tienen dinero, ¿no? Entonces, con los pobladores, más un bandolero llamado Fiero Vázquez, dice, vamos a defender nuestras tierras, ¿no? Y Benito Castro es escogido como el nuevo y último alcalde de Rumi. Y se pelean, pero, ¿qué pueden hacer los pobladores contra, digamos, los tractores y armas de Rosendo Maki, ¿no? Y los hombres de Rosendo Maki, contra piedras y palos de los campesinos? Pierden, ¿no? La comunidad de Rumi, capturan a Benito Castro, lo matan y la comunidad queda desamparada, ¿no? La novela termina cuando entran los tractores y destruyen la comunidad de Rumi y colocan el asfalto para las carreteras, ¿no? Fin. La lucha, el tema, la lucha por la tierra, ¿no? Tema secundario, la justicia, el servicio de los gamonales, ¿no? La comunidad como espacio de fraternidad, ¿no?
Bien, y en el caso de Arguedas, ¿no? Ya para terminar, ¿no? Él estudió en San Marcos, ¿no? Tiene un poemario en quechua, Catatay, ¿no? Siempre buscó, digamos, el mundo andino. Él era hijo de un terrateniente, ¿no? Y una india, una campesina, ¿no? Él se siente indio, él es indio, él lo dice, ¿no? En los ríos profundos se ve el desarraigo, digamos, del personaje Ernesto, ¿no? La novela empieza, la novela es narrada por Ernesto, el niño narrador, ¿no? Que vive con su padre, pero su padre es un abogado que lo lleva por todo el Perú, ¿no? Ernesto es desarraigado igual que su padre, porque no sienten, digamos, una identificación con los lugares, ¿no? Con algo, porque está de un lugar a otro, no permanece mucho tiempo. En ese momento llegan al Cusco a visitar a un familiar del padre, ¿no? De Ernesto, y el viejo, llamado el viejo, ¿no? Y este viejo tiene pues una hacienda donde explota a los campesinos. Ernesto ve eso y siente cierta identificación con el campesinado, ¿no? Cierto dolor, cómo los explota, ¿no? Luego su padre lo lleva a ver un muro incaico, ¿no? Y en el muro incaico él tiene una visión, ¿no? Logra ver una piedra que está sangrando, ¿no? Y cuando tiene esta visión, ¿no? Siente que la piedra sangra y llora, ¿no? Es porque está concibiendo una concepción animista. El animismo es la idea de que los objetos inanimados tienen vida, ¿no? Los apus son dioses, la Pachamama es la tierra, ¿no? Tiene vida, te da de comer, la laguna es la mamacocha, ¿no? Eso, digamos, es el animismo, las creencias, ¿no? Y Ernesto, estando en el Cusco, ha concebido ello, ¿no? Su padre lo lleva a Bancay, al internado, y lo deja ahí, ¿no? Ahí va a conocer todas las clases sociales, todas las razas, ¿no? Como dice Ernesto, y conoce a un amigo, ¿no? En el internado, Antero, que lleva el zumbayo. El zumbayo es un trompo, ¿no? El trompo está coloreado, digamos, con estos colores del arco iris, representante del mundo incaico, digamos, ¿no? Del mundo andino. Y el zumbayo es como la armonía del universo, ¿no? Porque el trompo es occidental, pero los colores son andinos, ¿no? Entonces, cuando hacen girar el trompo, los colores parece que se encarnaran en el trompo, ¿no? Y es como que se logra la fusión que Ernesto buscaba de estas dos culturas que Arguedas también buscaba, ¿no? Una vez que ocurre eso, ¿no? Bueno, seguimos en el internado, por la parte trasera y una parte derruida del colegio, ¿no? Entra la OPA Marcelina, ¿no? Que está desquiciada, está loca, entra a veces así con andrajos, semidesnuda, ¿no? Hay un despertar sexual por parte de los estudiantes, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Se produce una rebelión, una revuelta de las chicheras a cargo de doña Felipa, ¿no? Lo que pasa es que en ese lugar, ¿no? En el pueblo, habían tierras que les alquilaban a los campesinos, ¿no? Y estas tierras estaban a cargo de el alcalde, ¿no? Y del padre director, ¿no? El director del colegio. Eran terratenientes, tanto el alcalde como el padre director, ¿no? La iglesia católica, pues, ¿no? Eh, y entonces suben el alquiler de las tierras y no están de acuerdo y las mujeres van, causan, o sea, le reclaman, porque además habían puesto un impuesto a la sal. Entonces le dicen que desaparezca el impuesto y que por favor no hagan algo, ¿no? No pueden subirle así drásticamente. Pero no les hacen caso. Entonces a partir de eso hacen una trifulca, hacen una revuelta, salen cantando, ¿no? Por todo, digamos, el pueblo, ¿no? Y ¿no? Lo que va a ocurrir simplemente es que justo ese día estaban de asueto los alumnos y Ernesto ve pasar la revuelta y ve a doña Felipa pasar y siente una identificación maternal y sigue, digamos, a la gente, ¿no? El padre director que estaba por los alrededores ve ello, ¿no? Y cuando Ernesto retorna, ¿no? Él le dice pues que él eh, que va a pasar algo malo, lo castiga, ¿no? Le da un par de azotes y le dice que algo malo va a ocurrir. Efectivamente, no por eso, ¿no? Pero va a pasar al costadito del colegio, está la hacienda de Patibamba y aparece una peste. Esta peste comienza a matar a los pobladores, que se llaman colonos, ¿no? Los comienzan a matar y el pueblo cree pues que la peste es una entidad divina, por esta cuestión animista, ¿no? Entonces le dicen al padre director que ore, hable con ella, ¿no? Entonces le dice pues que, digamos, trate de intervenir en ello, ¿no? Incluso secuestran al padre director en la iglesia, ¿no? Y les dice pues que intervenga, ¿no? Ernesto cree, porque el padre director le ha dicho que algo malo va a ocurrir, ¿no? Cree que él es el culpable por haber participado de la revuelta. Entonces él toma una decisión, ¿no? Se va del colegio, ¿no?
se va del lugar creyendo así que va a acabar con la peste, ¿no? Así termina la novela. Muy bien, chicos. Les dejo las claves. Copien, por favor. A ver, chicos. Disculpen por los minutos. A ver, ¿ya terminaron de copiar? De nada. Muy bien. Nos vemos. Gracias.